Bienvenidos a nuestro canal de apicultura. En este video pues les estaremos enseñando un método que nosotros personalmente utilizamos pues para combatir la varroa en nuestras abejas africanizadas. Como bien se sabe, pues la varroa es un ácaro parásito pues que afecta directamente a las abejas y es uno de los mayores problemas pues que sufre la apicultura a nivel mundial. El ácaro varroa lo que hace es que afecta la hemolinfa tanto de abejas adultas como de larvas, y esto lo que hace es que debilita dichas abejas hasta las puede matar. Entonces, amigos, en este video pues les vamos a mostrar una solución natural donde vamos a utilizar hojas de eucalipto, también vamos a utilizar orégano y tabaco, las cuales es un producto natural pues que es muy efectivo para combatir la varroa en nuestras colmenas. Entonces, amigos, los invito a que se queden y vean todo el video completo para que pues puedan observar dicha metodología y lo puedan aplicar en sus apiarios. Amigos, entonces pues las hojas de eucalipto, orégano y tabaco pues son conocidas por tener propiedades insecticidas, fungicidas, pues lo que lo hace muy eficiente a la hora de combatir la varroa. Entonces a continuación pues voy a mencionar algunos beneficios principales de cada uno pues de estas plantas que vamos a utilizar. El primer producto que vamos a utilizar es el eucalipto. El aceite esencial de eucalipto tiene propiedades insecticidas y repelentes naturales pues que ayudan a combatir los ácaros de la varroa. También tiene propiedades antimicrobianas, lo que significa que puede ayudar a prevenir infecciones secundarias en las abejas. Además, una ventaja muy importante es que el aroma del eucalipto pues, es agradable para las abejas, lo que las calma y pues, reduce el estrés en dichas revisiones periódicas pues, que se hacen en el apiario. El segundo producto que vamos a utilizar es el orégano. Pues el orégano contiene carbacrol, es un compuesto con propiedades insecticidas y antimicrobianas. Esto lo convierte en una excelente opción para combatir la varroa en las abejas. Entonces, además el orégano también tiene propiedades antiinflamatorias, lo que puede ayudar a reducir la inflamación en las abejas afectadas por la varroa. Y por último pues tenemos el tabaco, que el tabaco pues contiene nicotina, que es un compuesto que actúa como insecticida y repelente natural. La nicotina pues tiene la capacidad de afectar el sistema nervioso de la varroa, lo que ayuda a matar los ácaros. Pues además el tabaco también tiene propiedades fúngicas, lo que significa que puede ayudar a prevenir infecciones secundarias en las abejas. Amigos, entonces ya estamos acá en el apiario, entonces vamos a iniciar con el primer paso. El primer paso pues es contar con los materiales que vamos a utilizar. En este caso pues tenemos acá las hojas de eucalipto, también tenemos el orégano y el tabaco. Entonces pues esto lo vamos a utilizar en una proporción, por ejemplo una taza de cada cosa, pero nosotros en lo personal nosotros siempre utilizamos lo que más utilizamos es el eucalipto. Entonces el segundo paso ya es, vamos a encender el humador. Entonces para esto pues nosotros utilizamos residuos de madera y hasta la mitad, y luego pues si lo vamos a rellenar con las hojas que vamos a utilizar, con las plantas que vamos a utilizar. Entonces para esto pues vamos a echar el tabaco primero. Ya el tabaco sí pues lo que se recomienda es hojas secas. Si se puede triturar o hacer una harina con el tabaco pues es mucho mejor. Luego pues utilizamos el orégano y por último pues vamos a utilizar abundante eucalipto. Mire, el eucalipto pues sí lo debemos utilizar fresco, que fresco es que conserva pues todas sus propiedades. Lo ideal siempre es utilizarlo fresco, pero también lo podemos combinar, utilizarlo con hojas ya secas. Entonces amigos, ahí pueden observar. Esto pues cuando tenemos bastantes colmenas pues esto nos alcanza para literalmente pues para ahumar todas las abejas, todas las colmenas que tenemos en el apiario. Entonces vamos a encender el humador. Ahí pueden observar el humo. Una ventaja amigos de utilizar el eucalipto es que el eucalipto pues cuando se echa el humador pues desprende un humo que es muy agradable tanto para uno, o sea no va a ser tan perjudicial, y también para las abejas es un humo agradable, lo que hace es que por ejemplo en abejas africanizadas el trabajo pues sea mucho mejor, ya que pues este humo pues calma a las abejas, o sea trabaja uno más cómodo pues con las abejas. Entonces amigos, ya aquí tenemos el humo.
Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a ir a las colmenas y vamos a empezar pues a aplicar este método natural que es para combatir la varroa. Entonces nos vemos en un momento. Amigos, entonces ya estamos acá en las colmenas, en el apiario, entonces vamos a empezar a aplicar el humo. Para esto pues lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de que el humo pues se esparza preferiblemente pues por toda la colmena. Entonces para eso pues vamos primero a ahumar en la piquera. Entonces vamos a colocar el humador en esta parte. Obviamente para eso pues tenemos que encender bien el humador. Listo, entonces amigos, luego vamos a destapar la colmena y en la parte de arriba pues también vamos a ahumar. Tampoco vamos a llenar tanto la colmena, vamos a hacer unos 5 fuelles, es suficiente. Y entonces amigos, repetimos acá en la piquera. Amigos, entonces para este método pues lo tenemos que hacer cada semana durante 4 semanas para combatir efectivamente pues la varroa. Y pues nosotros en lo personal lo que hacemos es que en las revisiones pues que nosotros realizamos periódicamente, nosotros siempre echamos las hojas de eucalipto, tratamos de utilizar algún producto de esto y eso pues nos garantiza que nuestras abejitas siempre van a estar libres de varroa. Y pues otra cosa que les quería comentar es que por ejemplo en nuestro caso nosotros utilizamos la abeja africanizada y como ustedes saben pues esta es mucho más resistente a la varroa y por lo tanto pues nosotros nunca hemos aplicado un producto químico como se hace pues en otras partes donde manejan pues ya abejas europeas que son más propensas a la varroa. Entonces esta es una gran ventaja que nos ofrece este híbrido africanizado. Entonces nosotros en estos apiarios solamente con estas aplicaciones que se hacen, estas aplicaciones naturales, pues es suficiente para mantener nuestras abejas sanas. Entonces vamos a seguir, nosotros vamos a seguir pues aplicando el humo a las demás colmenas. Listo amigos, entonces ya nosotros acá pues le vamos a aplicar a todas estas colmenas. Amigos, entonces ya acá terminamos de aplicar el humo a todas las colmenas. Entonces pues así es como nosotros personalmente eliminamos la varroa y pues ustedes también pueden eliminar dichas varroas. Es un método natural donde no utilizamos ningún químico y pues es un método que funciona muy bien en abejas africanizadas. Entonces este es un método pues que no es dañino para las abejas porque no utilizamos ningún producto químico y pues también ayudamos a proteger el medio ambiente.
Amigos, entonces si les fue útil el video, pues espero nos apoyen con un like, un comentario y pues compartan el video. Entonces nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.